Estimados doctores, vamos a ver esta parte de la estadística inferencial con lo que es el nivel de significación, confianza y validez. Cuando hablamos de el nivel de significación es porque la información, los datos o números que recolectamos, que generamos, tienen una cierta medición en el cual, nosotros estamos midiéndolo, estamos observando y dentro de ese nivel de significación, pues obviamente esa información o ese dato tiene confiabilidad y tiene validez. ¿En qué aspecto podemos hablar sobre esto? Por ejemplo, si hablo sobre el promedio de algún alumno, puedo deducir que el dato confiable para el alumno sería a 7.5, ¿sí? Pero ante alguna otra institución educativa no es válido ese dato o ese número o esa información, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer el nivel de significación que sea confiable y válido. Para esto, tenemos estos 3 puntos que nos dice que hasta qué punto los resultados de la investigación pueden reproducirse bajo las mismas condiciones, en el cual si, por ejemplo, yo evalúo o estoy observando, estoy midiendo un conjunto de datos, ya sea muestra o una población, dentro de esa misma condición, si es una muestra o es una población, tengo que ver los datos reales, ¿sí? Si evaluamos la consistencia de el tiempo, es cuántas veces se repite un dato, ¿sí? O cuántas veces hay que medirlo. Y por último, tenemos si una medida es confiable, no necesariamente es válida. Esto es como les comenté, ¿no? Podemos tener algún tipo de dato, por ejemplo, algún promedio, algún tipo de evaluación que para nosotros es confiable, pero para algún otro tipo de institución, algún otro tipo de autoridad educativa, no es válida, ¿sí? En la parte de la validez, si estamos observando o estamos midiendo resultados, tiene que ser el mismo dato, ¿sí? Tiene que medir lo que estamos midiendo, ¿sí? Si estamos midiendo la distancia que hay, por ejemplo, no sé, de la luna al sol, pues obviamente en kilómetros o en metros, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de estar midiendo. Si yo me estoy midiendo, por ejemplo, no sé, la temperatura corporal, pues es obvio que me debe de arrojar la medición en grados, ¿no? Esto sirve para que podamos entender en la recolección y observación de los datos, para también poder hacer la medición y el análisis. Cuando se evalúa la medición de los datos, corresponden a la teoría de otras medidas similares. Por ejemplo, si le vuelvo a poner el ejemplo, si yo estoy midiendo la temperatura, medidas similares pueden ser a Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ¿no? Pero pues están midiendo temperatura, ¿no? Que es otro tipo de medida, bueno, otro tipo de unidad de medida, perdón, es similar porque estamos midiendo la temperatura. Y por último, tenemos que una medida válida generalmente es confiable. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la medida es válida es porque ya pasó por varios filtros o por varios observadores o expertos que sí dieron su voto de validez sobre ese dato, sobre esa información. Entonces quiere decir que sí es válido. Un ejemplo, si yo me mido de nuevo la temperatura corporal, entonces, por ejemplo, esa medida puede ser confiable para mí, ¿no?
pero si voy con un experto, con un médico, no me lo valida y no es confiable. Entonces, esos datos, él mismo, el médico, por ejemplo, puede recabar, me puede volver a tomar la temperatura y luego ya lo valida. Entonces, en esta parte, pues ya es válida esa medida, ¿sí? Entonces ya también se vuelve confiable. Para comprobar la confiabilidad de los números, de los datos, hay que medir la consistencia del tiempo. Y es como les comenté, cuando medimos la consistencia del tiempo es la frecuencia de la que se repite el dato. Cuántas veces se repite ese dato, esa información, ese número, y de ahí poder hacer la medición para poder sacar la moda. Esa es la parte de la medición de los datos. Y tenemos por último las fuentes estadísticas de calidad, que son dos, las fuentes primarias y las secundarias. En las fuentes primarias, nosotros mismos como observadores, como investigadores, recolectamos esa información, somos observadores de esa información, nosotros medimos los datos o la información, como lo hacemos por encuestas, entrevistas, diagnósticos, no sé, listas focales, ¿sí? Con ese tipo de ejemplos para recabar datos. Y dentro de esto tenemos que ver las mediciones también, ¿no? Por ejemplo, textual, numérica, no sé, por diagnóstico, por puntaje, ¿sí? Entonces es ahí como vamos a estar haciendo ese tipo de información primaria, recolectando esa información, ¿sí? Y por último, pues tenemos estas fuentes secundarias. Dentro de nuestro país, pues tenemos estas tres, el INEGI, la SEP y la ANUYES. La ANUYES pues nos da una estadística más puntual sobre el avance académico que se tiene. La SEP pues da un poco más amplio, pero o sea, es un conjunto muy amplio. Y el INEGI pues nos da datos estadísticos de, bueno, todo lo que puede medir población, economía, inflación, desempeño académico, ¿sí? Entonces, esas son. Y las últimas dos son internacionales, que es el World Bank Graph, que ese es para la parte de la economía y las finanzas internacionales, y el OSD, que es para la cuestión más ambientalista sobre el mundo. Entonces, estimados doctores, esto es lo de la clase sincrónica número 2.